Buenas noches tengan todos, que Dios les bendiga grandemente. Continuamos una noche escatológica más. Bendito sea el Señor que nos permite seguir desarrollando este estudio relacionado a los eventos del fin, el tema del Apocalipsis. Y ante la solicitud, de la inquietud que algunas personas me han hecho, voy a adelantarme un poco en nuestra secuencia de estudios bíblicos para referirme hoy al tema de la marca de la bestia que aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y de hecho vamos a arrancar con una lectura de Apocalipsis 13, los versos 11 al 18. Apocalipsis 13, 11 al 18. Dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espalda y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 676. Existe mucha especulación, ¿verdad?, en torno al tema de la marca, y la situación mundial actual de la pandemia ha venido a acrecentar este tema en boca de muchos, ¿verdad? Hay una serie de pensamientos y preguntas que circulan, ¿verdad?, por en medio de la sociedad y sobre todo aún del pueblo creyente. Por ejemplo, algunos se preguntan: ¿es la vacuna contra el COVID la marca de la bestia? ¿Podemos nosotros pensar que esto sea ya esa señal de esa marca que aparece por medio de esta famosa vacuna? Bueno, podemos afirmar que quienes se han vacunado ya, es otra pregunta que hace la gente, ¿se han dejado marcar por la bestia? Entonces son preguntas que circulan, que andan por ahí en el ambiente. ¿Será la vacuna del COVID la marca de la bestia? ¿Será que los que ya se vacunaron ya estaban marcados por la bestia? La respuesta es no. Y hoy voy a dar algunas razones por las que no lo es. Y vamos a referirnos a este tema de la marca para tener claridad y reafirmar el concepto de lo que la Biblia nos transmite. Porque hay mucha confusión, hay muchos comentarios, cosas que se dicen y que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Es más, sorprende muchas veces encontrar creyentes, personas de años en el Evangelio, que se unen a esa masa, a ese grupo de gente que sale con estas cosas, ¿verdad? Y piensan que ya estamos marcados porque nos vacunaron, o porque tenemos un código de barras en los alimentos que compramos, o que ya estamos marcados porque la cédula de identidad tiene la marca de la bestia, o en fin, muchas cosas que se han dicho durante mucho tiempo, que ya se ha preparado un chip también que se va a incrustar en la piel de muchos, y que algunos ya lo tienen. Bueno, hablemos con claridad, pero en torno a la Biblia, que es lo importante. Lo primero que quiero resaltar es que la marca de la bestia está claramente establecida en relación a la adoración idolátrica del anticristo. La marca de la bestia está claramente establecida en la Biblia con relación a la idolatría.
Ahí hay una claridad total en la escritura. Si nosotros leemos Apocalipsis 13, en el versículo 12, Apocalipsis 13, 12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Dice, hace que adoren a esa primera bestia. Si observamos el verso 15 también, este capítulo 13, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces vemos que hay esa conexión clara. Cuando esto de la marca de la bestia surja, va a girar en torno al tema de la adoración a ese Dios falso. Va a girar en torno al tema de la idolatría, ¿verdad? De ese falso Cristo que se va a presentar a engañar a las naciones del mundo. Es decir, es claro que tiene que ver con eso. No puede haber confusión en esto. No es que las personas van a decir, ay, es que yo no sabía que la vacuna era la marca y me vacunaron, entonces ya estoy marcado. No. Claramente, el que se deje marcar va a saber que eso representa su adoración al anticristo. Entonces, la intención diabólica, noté yo aquí, no es ocultar o camuflajear el asunto haciendo que las personas se marquen sin saber lo que realmente hacen, sino que más bien claramente el anticristo buscará el reconocimiento y la adoración de las gentes. Para esto incluso utilizará lo que don Juan Stan llama en su libro un gran agente de propaganda. El falso profeta se va a encargar de esto. La segunda bestia que aparece aquí en Apocalipsis, que recibe, dice, la autoridad de la primera y que trabaja en pos de llevar a la gente al convencimiento de que su líder es digno de reconocimiento y de adoración mundial. Observe conmigo por favor los versículos del 1 al 4, Apocalipsis 13, 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. Cuando habla de cuernos en el Apocalipsis, en este lenguaje simbólico, sabemos que se refiere a autoridad, a gobiernos, ¿verdad? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Y vi de una de sus cabezas como herida de muerte, pero a su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Estos son ejemplos, ¿verdad?, claros de cómo esto va a girar en torno a la adoración de la bestia. Si nosotros observamos también los versículos 11 y 12, ahí mismo Apocalipsis 13 dice lo siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, ese falso profeta va a trabajar en pos de esa primera bestia y va a mover a las masas y va a tener su propaganda para que la bestia sea adorada, reciba la adoración de la gente. Esta primera bestia, entonces, el anticristo, buscará la adoración de las personas a través de este falso profeta que es su agente de propaganda. Procurará entonces que las personas, sabiendo lo que están haciendo, tomen la decisión, ¿verdad?, así directa de marcarse, ¿verdad? Entonces podemos decir que la marca de la bestia como tal es una señal de adoración a la bestia y de rechazo voluntario a la autoridad del Dios verdadero, de renuncia al señorío de Cristo.
Equivale a decir, yo rechazo a Cristo y solo adoro a la bestia. Eso es lo que va a ocurrir. La gente va a estar consciente, va a saber que se están marcando. No los va a tomar por sorpresa, no nos van a camuflar, como dicen algunos, que en esa vacuna viene un chicito ahí con la marca de la bestia y se nos lo metieron por un líquido y no sabíamos, y qué torta, no. Y nos vamos a llevar la sorpresa, no. Las personas van a saber claramente. Y es más, Satanás va a buscar que voluntariamente decidan renunciar a Dios para adorarlo a Él. De hecho, va a hacer milagros, van a haber señales, va a haber un periodo de tiempo que la Escritura habla, ¿verdad?, de tribulación, donde va a haber primero 3 años y medio, donde va a surgir este personaje, ¿verdad?, este anticristo, como solucionador, como pacificador, va a traer buenas nuevas al mundo, buenas noticias, cosas buenas, pero a la mitad de a los 3 años y medio, va a revelar realmente lo que es y va a demandar para sí adoración como si fuera Cristo. Entonces, ahí no va a haber confusión. No habrá lugar a confusión. Nadie podrá decir, me pusieron la marca y yo no sabía, porque venía camuflada en una vacuna o en un chip X. Entonces, eso es lo primero. La marca tiene que ver, ¿verdad? Está claramente establecida en relación a la adoración idolátrica del anticristo. Segundo lugar, la marca de la bestia está claramente definida o enmarcada en un periodo de tiempo conocido como la tribulación o gran tribulación. Es para ese periodo, no antes. Hasta que se esté en ese periodo es donde se va a manifestar este asunto de la marca de la bestia. Si nosotros leemos aquí mismo en Apocalipsis 13, los versos 4 y 5, dice lo siguiente. Apocalipsis 13, Apocalipsis 13, 4 y 5. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí claramente nos da la ubicación de cuándo va a ser estos acontecimientos relacionados a la marca de la bestia. Va a ser en ese periodo de los famosos 42 meses, de los famosos 3 años y medio, que están claramente identificados como esos años de tribulación. 42 meses entonces se refieren al periodo llamado tribulación, en donde, como ya habíamos dicho en estudios anteriores, la iglesia va a ser perseguida, sufrirá una terrible persecución. Eso está anunciado, ¿verdad? Y lo podemos observar en el libro de Daniel. Por favor, si tienen su Biblia, observe conmigo Daniel capítulo 12. Vamos a ir a Daniel capítulo 12. Y voy a leer el versículo 11. En varios lugares de Daniel habla sobre esto, pero voy por cuestiones de tiempo, a leer el versículo 11. Daniel 12, 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días es igual a 42 meses. Son estos 42 meses que se nos presentan aquí en el Apocalipsis. ¿Cuándo será eso? Cuando se dé la abominación desoladora. Cuando el anticristo se manifieste ya como ese falso Dios y pida la adoración para él mismo como si fuera Dios. Entonces ahí va a empezar a marcar a la gente. ¿En cuál periodo de tiempo? ¿En el principio de dolores? No. En el periodo conocido ya como la gran tribulación. Es decir, todavía no estamos en ese periodo porque el anticristo no se ha manifestado como tal. Y cuando esto ocurra, no vamos a tener confusión porque la palabra ya nos lo ha anticipado. Claramente, para cuando se dé entonces lo de la marca, habrá sido necesario que antes se levante, se coloque el anticristo en su posición de autoridad sobre las naciones del mundo y no antes.
Los creyentes que estemos vivos en ese momento, si nos toca estar ahí, no lo sabemos, no seremos tomados por sorpresa, sino que sabremos que el engañador ha llegado. Y con valentía debemos perseverar en el Señor y no ponernos la marca ahí, en ese momento. Mientras tanto, la vacuna no es la marca. Mientras tanto, el código de barras no es la marca. Mientras tanto, cualquier otra cosa de la que se pueda hablar hoy no es la marca, porque esa marca va en relación a la idolatría. Va a significar una invitación a que las personas rechacen a Cristo y escojan el gobierno satánico. Y segundo, porque ya Dios nos dijo en qué tiempo va a surgir, y es en el periodo de tribulación. ¿Qué nos va a identificar ese periodo? Que ya el anticristo esté posicionado como un líder mundial, ese nuevo gobierno que va a surgir en el mundo, primero con cosas buenas, engañando a la gente con buena cara, y luego dándose a conocer realmente lo que es. Continuamos con el tercer punto. Esto también es interesante de mencionar. La marca de la bestia muy posiblemente será una marca visible y representativa de ese falso líder mundial. Aunque en realidad no hay un consenso como tal de esto, ¿verdad? Todavía los eruditos, algunos dicen sí va a ser visible, otros dicen no, eso es simbólico, va a ser algo invisible, algo figurativo. Déjeme decirle que aunque no está ese consenso total, los estudiosos, sí, por lo menos un gran número de ellos, la mayoría, se inclina a que existe esa gran posibilidad que la marca no va a ser alguna señal camuflada, sino una señal evidente que todos vamos a poder reconocer. Hay una frase aquí de Arens y Díaz Matios que dijo: es una marca visible y por tanto objeto de fácil control y eventual discriminación. Porque dice que a través de esa marca se va a controlar a las gentes. A través de esa marca se va a discriminar hacia quienes pueden comprar, quienes no. Entonces, existe esa gran posibilidad de que va a ser una marca visible, clara, que todos van a poder identificar. No algo oculto, secreto, que no se pueda ver. Si nosotros observamos Apocalipsis 13, 16 y 17, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si observamos entonces ese verso 17, vemos que dice algunas características de esa marca. Dice que esa marca va a estar representada básicamente por tres cosas, ¿verdad? La marca como tal, o el nombre, ¿verdad? O el número de la bestia. Eso a mí, por lo menos, me hace pensar que posiblemente sí va a ser una marca visible, ¿verdad? Y que esa marca va a ser o el nombre de ese nuevo líder mundial, o va a ser un tipo de logo, ¿verdad? Alguna marca característica de su gobierno, o incluso solo su nombre como tal. Puede ser que eso sea así. Otro aspecto que parece favorecer el hecho de que sea una marca visible como tal es que en el griego original utiliza la palabra harazo, que viene del verbo haramma. Eso significa grabar, estampar, esculpir. Y se utilizaba en el contexto de Juan refiriéndose a cuando marcaban animales con un hierro caliente, o cuando marcaban esclavos fugitivos, criminales o incluso soldados. Y en el contexto religioso a veces incluso se marcaba a un adepto como símbolo de su Dios, con el símbolo de su Dios. Entonces, la parte gramatical también parece interesante que utilice esa palabra como tal, ¿verdad? Haramma, esa palabra haraxo, del verbo haramma, que significa algo estampado, algo impreso, algo esculpido, ¿verdad? Grabado, y no algo simbólico como tal.
Algunos argumentan que la marca no puede ser literal, visible, porque dice que se va a colocar en la mano derecha o en la frente. Y entonces algunos por mucho tiempo también han interpretado y han dicho que se refiere a un simbolismo de que este nuevo gobierno va a controlar el pensamiento, las mentes de las personas, su forma de pensar y las acciones, su mano, ¿verdad? Como tal. Pero la verdad es que eso es difícil de sostener cuando nosotros pensamos en el hecho de que dice el texto que no van a poder comprar ni vender, ¿verdad? Entonces no se trata de algo de la mente solamente, no se trata de algo de las acciones, sino que claramente se va a poder identificar y decir, este no tiene marca, no compra, no vende. Entonces es un argumento que podríamos decir también a favor de que sí, muy posiblemente va a ser una señal visible. Además, si nosotros leemos el versículo 18 aquí en este capítulo 13 de Apocalipsis, dice lo siguiente: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. La Nueva Versión Internacional dice calcule el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 676. Juan, el vidente de la profecía, de la revelación que Dios está dando, ¿verdad? En el Apocalipsis, es interesante que hace una invitación a calcular o a contar el número de la bestia. Y dice que es el famoso 666. ¿Pero a qué se refiere realmente esto? La verdad, nadie sabe totalmente, ¿verdad? Así a plenitud, con total claridad, a qué se refiere. Pero han habido algunos intentos por interpretar esto, de calcular el número. ¿Y qué sentido tiene esto de pretender identificar el 676? Entonces, podemos mencionar que por muchos años los estudiosos han requerido al tema de la gematría, pensando en que si uno agarra el nombre de este personaje de maldad y le saca los valores, ¿verdad?, simbólicos según su letra, esto nos dará la suma total de 666. Cuando nosotros estábamos en la escuela, en el colegio, recuerdan cuando nos enseñaban números romanos, por ejemplo, y nos enseñaban que la letra C era 100, ¿verdad?, que la letra X era 10, que la V era 5. Entonces, algunos han utilizado la gematría, que es algo similar para referirse al valor que se le daba a las letras, a los números de cada letra, y así formar, sumándolos, 666. Por ejemplo, como sucede si uno pone el nombre Nerón César, y uno saca ahí, empieza a sacar la gematría a cada uno de los valores de los números, se da cuenta que va a dar 666. Si uno pone Hitler, por ejemplo, ¿verdad? Hitler también va a sumar 666, por poner un ejemplo. Y por muchos años algunos han querido utilizar la gematría y han sacado los valores de las letras y los números y han dicho, este es el anticristo, ¿verdad? Pero ¿por qué esta tendencia de pensar en la gematría? ¿Por qué se han inclinado a esto? Incluso gente muy estudiosa. Porque los registros históricos, ¿verdad?, han evidenciado que para la época de Juan en que fue escrito el Apocalipsis, eso era algo muy común. Que incluso las personas podían identificar con facilidad, mucho más que nosotros en el presente, que casi no lo utilizamos. Por ejemplo, existe una famosa inscripción encontrada en una pared de Pompeya que dice: amo a aquella cuyo número es 545. Y no es número de teléfono, ¿verdad? Por supuesto. Amo a aquella cuyo número es 545, refiriéndose al nombre de esta mujer que amaba. En fin, a lo largo de la historia han existido muchos anticristos, que si nosotros, ¿verdad?, usamos la gematría y sumamos, el resultado nos va a dar 666. Pero lo importante me parece aquí es que llegará el tiempo en que se manifestará el último y gran anticristo, que tendrá autoridad mundial
Y cuando ese aparezca, yo estoy seguro que no habrá confusión para el pueblo de Dios. Sin duda vamos a saber identificarlo. Con la sabiduría que da el Espíritu Santo. Con el entendimiento que nos da el Señor y la profecía que nos ha anticipado los eventos, vamos a poder decir, sin necesidad incluso de ponerse a sumar letras y números, este es el anticristo. Por último, quiero finalizar recalcando el hecho de que la marca de la bestia, aunque sea un tema que ha tomado fuerza e importancia durante mucho tiempo, en realidad no es la única marca que aparece en el Apocalipsis. También existe otra marca más importante, por la cual nosotros los hijos de Dios sí tenemos que estar preocupados, atentos a esa marca. La marca de los hijos de Dios. Apocalipsis 14:1, terminando esta descripción del 666 y la marca de la bestia, entra el siguiente capítulo diciéndonos en el primer versículo, Apocalipsis 14:1, después de esto miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Esa es la marca que a usted y a mí nos tiene que interesar. Ser sellados por el Señor. Estar marcados con el nombre de nuestro Señor y de su Padre Dios. Y yo sé que si permanecemos y perseveramos en Cristo, así es. Va a ser una realidad para nosotros como pueblo. Y no tendremos que temer, porque Dios cumplirá todas sus promesas a favor de sus hijos. Así es que finalizo entonces nada más resumiendo que cuando le digan que no se vacune o que ya está marcado porque se vacunó y esa es la marca de la bestia, o que cuando le digan que no se ponga, que no saque cédula de identidad ni licencia de conducir, o que no ande tarjeta de crédito porque esa es la marca, usted con total propiedad puede decirle, no, aún no ha llegado el tiempo. La marca de la bestia tiene que ver con adoración. No va a haber confusión. Es adoración, es idolatría, ese falso Cristo. Renuncia a la fe. La gente va a saber lo que está haciendo. Va a estar marcando y va a estar diciendo, yo prefiero seguir al anticristo que a Cristo Jesús. Tristemente, muchos van a optar por eso. Además, ya Dios nos definió, nos marcó la cancha, como dicen, ya sabemos cuándo va a ocurrir, en ese periodo de 42 meses, en ese periodo de tribulación, cuando ya el anticristo surja, cuando ya el anticristo se levante como gobierno mundial y empiece a pedir la adoración para él mismo como si fuera Dios, ahí van a empezar las marcas. Y tercero, recordemos que posiblemente va a ser una marca literal, una marca visible, ¿verdad? Pero que lo más importante para nosotros no es lo relacionado a esa marca, sino a la marca de Dios en nuestras frentes, a estar con Cristo y perseverar hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Dios te continúe bendiciendo. Gracias por su atención.